Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. En esta oportunidad vamos a trabajar el tema de disposiciones generales del impuesto sobre la renta y complementario. Vamos a trabajar aspectos generales tales como la definición del impuesto sobre la renta, entender qué comprenden los complementarios, entender un poco las características que conlleva este impuesto y también los elementos sustantivos del impuesto sobre la renta. Recuerden que nuestra asignatura electiva 4 tiene un énfasis en las personas naturales, por lo tanto vamos a trabajar el tema con mucho énfasis en este aspecto. En primera instancia es necesario entender que nuestro país es un Estado social de derecho, donde todos estamos llamados a contribuir con el financiamiento de las arcas generales de nuestra nación. Desde la Constitución política está entonces consagrado que nosotros todos somos contribuyentes y debemos aportar. ¿Cómo realizamos el aporte? Entonces lo realizamos a través del pago de los diferentes tributos. Por lo tanto, vamos a encontrar que en nuestro sistema se tienen impuestos, tasas y contribuciones. Para nuestra asignatura, el énfasis será entonces el impuesto sobre la renta. Vamos a entender que el impuesto sobre la renta entonces es un tributo, es de carácter obligatorio y el cual tiene que ser pagado por todos los contribuyentes con el fin de participar entonces con una parte de las utilidades obtenidas en el año. Consiste entonces en entregar al Estado un porcentaje de sus utilidades o de sus rentas durante un periodo gravable para poder sufragar las cargas públicas. Además de las utilidades, también se gravan los complementarios al impuesto sobre la renta. Esos complementarios los vamos a entender como las ganancias ocasionales. Las ganancias ocasionales entonces serán, por ejemplo, donaciones o lo que percibe una persona de pronto cuando se gana una lotería, una rifa, una apuesta o cuando vende activos fijos poseídos por un tiempo superior a 2 años. También las herencias hacen parte de los complementarios. ¿Cuáles son las características del impuesto sobre la renta? El impuesto sobre la renta entonces es un tributo del orden nacional. Recuerden que nosotros vamos a encontrar en nuestro sistema impuestos o tributos que son del orden municipal, departamental, pero para este caso el impuesto sobre la renta es de orden nacional. Por lo tanto, su recaudo va a las arcas generales del Estado. Es un impuesto directo. ¿Por qué es directo? Porque el sujeto que soporta la carga es el mismo sujeto responsable de la obligación. ¿Cómo así? Es decir, la persona o contribuyente que está obligada a contribuir y también a declarar, pues tendrá que presentar la declaración y además tendrá que pagarla. Caso contrario, por ejemplo, con el IVA. El IVA es un impuesto indirecto. ¿Por qué es un impuesto indirecto? Porque, por ejemplo, uno va a un establecimiento de comercio, no sé, voy a comprar una camisa. Yo voy a ese establecimiento y pago, no sé, 100.000 pesos más el IVA que me vale la camisa. Yo estoy entregando entonces el valor del impuesto a ese establecimiento. Yo estoy soportando la carga económica porque estoy entregando el dinero. Pero finalmente, ¿quién es el responsable de declarar? No voy a ser yo, que soy el consumidor final, sino que será ese establecimiento. Entonces miren allí la diferencia. Por lo tanto, el impuesto sobre la renta tiene una connotación de que es directo porque el mismo contribuyente tiene que soportar la carga, es decir, paga el impuesto, paga el tributo y además tiene que declarar. También el impuesto sobre la renta tiene una característica bien particular y es que es progresivo. Recuerden también, como les decía ahorita, nuestro Estado es un Estado social de derecho y desde la Constitución vamos a encontrar unos principios generales de los tributos y allí nos dice que quien más tiene, más debe de aportar. Por lo tanto, el impuesto sobre la renta es progresivo. Vamos a encontrar al final de esta explicación cómo, por ejemplo, para las personas naturales existe una tabla donde se va a ver reflejada la progresividad. Entre mayor es mi renta, mayor será la tasa para calcular el pago del impuesto. Además, el impuesto sobre la renta es periódico. ¿Y por qué es periódico? Porque se paga por un determinado periodo. Para nuestro caso, se entiende el periodo del 1 de enero a diciembre 31. Bueno, vamos a encontrar unas excepciones, por ejemplo, si se liquida una empresa y generalmente pues la liquidación no se va a dar el 31 de diciembre, se puede dar en una fecha entonces anterior, o cuando una persona fallece, lo que hablamos de sucesión ilíquida. Entonces, generalmente, por aspecto general, el periodo va de enero 1 a diciembre 31, pero podemos encontrar casos especiales. Otra característica del impuesto sobre la renta es que es global. ¿Por qué? Porque el impuesto sobre la renta, dependiendo obviamente de si se es o no es residente,
pues se tendrá que tener en cuenta la renta de fuente nacional y de fuente extranjera. Es decir, yo para poder presentar mi declaración de renta, si yo soy residente para efectos fiscales, pues tendré que declarar mis ingresos, los ingresos que yo obtuve, por ejemplo, en Colombia, en el exterior, los activos que poseo en Colombia, los activos que poseo en el exterior. Entonces, estas son algunas características del impuesto sobre la renta. Ahora, sabemos que todo impuesto está conformado por unos elementos sustantivos. Entonces vamos a encontrar como elementos el sujeto activo, el sujeto pasivo, vamos a encontrar la base gravable, la tarifa, el hecho generador. En este caso, el sujeto activo es el Estado y el sujeto pasivo será la persona natural o la persona jurídica, contribuyente y declarante del impuesto sobre la renta. El hecho generador van a ser entonces las circunstancias que originan la obligación. Por ejemplo, si yo soy asalariada, lo que percibo como ingresos por mi prestación de servicios o por el contrato que puedo tener con una empresa. Si yo, por ejemplo, no sé, tengo una papelería, estoy recibiendo ingresos por la venta o la comercialización de esos bienes, esa será la circunstancia o el hecho que va a originar que yo pague mi impuesto. De todos modos, recuerden que en otro módulo vamos a ver la depuración del impuesto sobre la renta para que no se me vayan a confundir que el hecho generador es únicamente el ingreso. No, recuerden que se tiene una depuración donde vamos a tener en cuenta en primera instancia cuáles fueron mis ingresos ordinarios, extraordinarios. Vamos a mirar cuáles le vamos a disminuir las devoluciones y también los costos y deducciones procedentes, y ahí sí podríamos hablar que vamos a obtener una renta y sobre esa renta se determina el impuesto. Entonces, por ejemplo, con relación al impuesto sobre la renta, como les decía, un hecho generador puede ser lo que se percibe como salario, o si yo tengo en arrendamiento un apartamento, ese ingreso será el hecho generador. ¿Cuál es la base gravable? Es la cuantificación de ese hecho generador. Es que el salario es el hecho generador. ¿Cuál es la cuantificación? Yo recibí en el año, no sé, 100 millones de pesos. Esa es la base gravable. Si percibo por arrendamientos un ingreso, el canon de arrendamiento obviamente mensual multiplicado por los 12 meses, anual fue, no sé, 20 millones. Ese será entonces la base gravable, cuantificar ese hecho económico. Y la tarifa será entonces el porcentaje que se le aplica a la base gravable y de este modo determinamos cuál es el impuesto sobre la renta que tendrá que pagar ese contribuyente. Para efectos del régimen del impuesto sobre la renta, vamos a entender que en nuestro escenario existen el régimen ordinario, el régimen especial y el régimen especialísimo. El régimen general es el que generalmente pertenecemos todos los contribuyentes. Al régimen especial pertenecen aquellos contribuyentes que están calificados por ley, es decir, por regla general, todos pertenecemos al régimen ordinario, pero en nuestra normativa o por ley vamos a encontrar de forma expresa que algunos contribuyentes pertenecen al régimen especial, es decir, que no todos pertenecemos al régimen especial. Y al régimen especialísimo, pues pertenecen a aquellas personas, y cuando hablo de personas pueden ser naturales o jurídicas, son aquellos que han suscrito entonces contratos de estabilidad jurídica, regulados por la Ley 963 del año 2005. Es importante entender que para el régimen especial hay unos elementos que lo hacen único, ¿sí? Por ejemplo, el impuesto sobre la renta, la tarifa para ellos es del 20%, a este pertenecen, por ejemplo, las asociaciones, las fundaciones, las corporaciones, que son entidades sin ánimo de lucro y que pertenecen a este régimen. Es importante entender que al régimen tributario especial pertenecen aquellas entidades que están consagradas en el artículo 19 y que previamente han sido calificadas por la DIAN para pertenecer a este régimen. Entonces, como les decía hace un momento, tiene unos beneficios pertenecer a este régimen. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta es menor, es del 20%. No calculan el anticipo del impuesto sobre la renta y no calculan renta gravable por el sistema presuntivo. Vamos a encontrar contribuyentes del impuesto sobre la renta y en general todas las personas naturales y jurídicas que tienen residencia en Colombia son contribuyentes o somos contribuyentes. Existen algunos contribuyentes que no están obligados a presentar la declaración y ellos están entonces de forma expresa en la norma. Hay otras personas que son exoneradas de la calidad de contribuyente.
Por lo tanto, los invito para realizar lectura de los artículos 7 al 21 del Estatuto Tributario, donde podemos encontrar de forma detallada quiénes son los contribuyentes y no contribuyentes del impuesto sobre la renta. Los contribuyentes, entonces, generalmente van a pertenecer al régimen ordinario, pero recuerden que también tenemos un régimen especial. Entonces, al régimen general ordinario pertenecen las personas naturales y asimiladas y las sociedades y entidades nacionales y otros contribuyentes. Vamos a encontrar dentro de esas sociedades y entidades nacionales, van desde las limitadas o asimiladas hasta las sociedades anónimas. Recuerden que en nuestro estamento vamos a encontrar entidades o sociedades que son de capital, sociedades de personas, por ejemplo, sociedades de personas limitadas, sociedad en comandita simple, sociedad colectiva. Vamos a encontrar también sociedades de capital como son la sociedad anónima, la SAS, la sociedad en comandita por acciones. Entonces ellas son un conjunto de sociedades y van a pertenecer al régimen ordinario o régimen general. Las personas naturales, recuerden entonces que son individuos, también pueden ser las sucesiones ilíquidas y las asignaciones y donaciones modales. Y también los extranjeros pueden ser sociedades o personas naturales, también ellos podrán pertenecer al régimen ordinario. Pero ¿de qué depende esa categoría o esa calidad de ser contribuyente? Si se es o no residente. Por lo tanto, es importante que ustedes entiendan la calidad de residente porque es un elemento y un criterio preponderante para determinar si soy o no contribuyente y declarante del impuesto sobre la renta y también para determinar sobre qué elementos voy a tributar. Es decir, si yo soy residente, declaro entonces mi renta de fuente mundial y si no soy residente, únicamente declaro sobre mi renta nacional, es decir, los ingresos y el patrimonio que poseo o percibo en Colombia. Vamos a encontrar entonces en nuestro escenario contribuyentes y declarantes. Muy importante, no todo contribuyente es declarante. Ya les decía desde un principio, todos estamos llamados a contribuir, pero eso no significa que todos seamos declarantes. Y es allí donde es muy importante que ustedes puedan entender cuáles son entonces aquellas entidades o personas no declarantes y cuáles no son contribuyentes. Cuando hablamos del contribuyente, hacemos referencia a la obligación sustancial, es decir, está obligado a soportar patrimonialmente el pago de los tributos, es decir, soporta la carga, paga el impuesto. Y el declarante hace referencia a la obligación formal, es decir, presentar la declaración. Muchas veces yo puedo ser contribuyente y no declarante, por ejemplo, voy a decir que mis ingresos o mi patrimonio no superan los límites establecidos por ley y no voy a declarar, pero quizás me hicieron retención en la fuente. Por lo tanto, sí soy contribuyente a través de las retenciones en la fuente que me aplicaron. Apliqué y cumplí con esta calidad de contribuyente. ¿Por qué? Porque realicé el pago a través de las retenciones, por el mecanismo de retención y quizás no estoy obligado a declarar. Pero vamos a encontrar personas que son contribuyentes y declarantes. Entonces es muy importante que ustedes tengan muy presente esta diferencia. Por ejemplo, no contribuyentes y no declarantes. Vamos a encontrar a la nación, las entidades territoriales, la Cruz Roja, los organismos de acción comunal y las áreas metropolitanas. Como no contribuyentes y sí declarantes, encontramos, por ejemplo, a los sindicatos, los fondos de empleados, las asociaciones gremiales, las iglesias reconocidas por ley, los partidos o movimientos políticos. Y como en nuestra asignatura lectiva 4, que hace referencia al impuesto sobre la renta y complementario, pero su énfasis son las personas naturales, me voy a centrar en este momento en ellas, en las personas naturales y las sucesiones ilíquidas. Por lo tanto, es importante que entiendan la diferencia entre persona natural y sucesión ilíquida. La persona natural entonces se puede entender como aquel ser humano que desea desempeñar y ejercer obligaciones a título personal. Y la sucesión ilíquida es el conjunto de bienes y de deudas de una persona fallecida, pero que no han sido repartidos entre sus herederos y legatarios.
Para presentar la declaración del impuesto sobre la renta y complementario, es muy importante comprender que dentro de las personas naturales vamos a tener nacionales y extranjeros. Entonces, a través de este cuadro voy a resumir las generalidades que es necesario que usted allí pueda tener presente para que pueda identificar qué declara cada persona. Los nacionales, residentes y no residentes van a declarar sobre sus, por ejemplo, los residentes declaran sobre sus ingresos de fuente nacional y de fuente extranjera y su patrimonio poseído en el país y en el exterior, pero el no residente declara, vuelvo y reitero, por los ingresos únicamente de fuente nacional y por su patrimonio poseído en el país. Miren allí la diferencia, el residente declara de fuente mundial, mientras que el no residente declara únicamente por la fuente nacional, lo que tiene y lo que percibe en Colombia. Para las personas extranjeras también es importante entender el criterio de residencia, y me vuelvo allí muy enfática. Por favor, se van a remitir al artículo 10 del Estatuto Tributario, donde van a encontrar cuando una persona es residente para efectos fiscales. Cuando se tiene una persona extranjera residente, esa persona también tendrá que declarar por su renta mundial, es decir, ingresos de fuente nacional y de fuente extranjera. Fíjense que no interesa si la persona es nacional o extranjera, lo que vincula que tiene que declarar por su renta mundial será la residencia. Ese es el elemento fundamental, el criterio de la residencia. Y si yo tengo una persona extranjera no residente, pues va a declarar únicamente por sus ingresos de fuente nacional y su patrimonio poseído en el país. Además, es importante entender que si soy residente o no residente también va a tener una incidencia y es el formulario que voy a utilizar para declarar. Cuando tenemos personas naturales residentes, recuerden que puede ser nacional o extranjera, pero si es residente, declara en el formulario 210. Pero si es una persona natural, no residente, entonces esa persona declara en el formulario 110. Para las personas naturales vamos a encontrar unos sistemas y ese mecanismo de depuración que se llama renta cedular. Entonces, actualmente encontramos la cédula general, la cédula de pensiones y la cédula de dividendos y participaciones. La cédula general, en ella están entonces las siguientes rentas, las rentas de trabajo, por ejemplo, si yo percibo salarios, comisiones, viáticos, bonificaciones, todos los pagos laborales y no laborales, entonces irán dentro de esa renta de trabajo. También hace parte de la cédula general las rentas de capital. Un ejemplo de hecho es cuando percibo ingresos, por ejemplo, por intereses, por rendimientos financieros, por arrendamientos, por regalías. Y las rentas no laborales también hacen parte de la cédula general, entonces me devuelvo. Tenemos el sistema de cédula general y allí tenemos estas tres rentas, están allí agrupadas, y la renta no laboral pues serán aquellos, por ejemplo, ingresos que yo percibo diferentes a los anteriores. ¿Diferentes a cuáles? A las rentas de trabajo y a las rentas de capital. Entonces, por ejemplo, voy a decir que yo tengo un establecimiento de comercio. Lo que yo percibo, entonces allí, por la comercialización de un bien, no sé, voy a llamar ese bien computadores, entonces será un ingreso que estoy obteniendo por la renta no laboral. Otro ejemplo, cuando yo enajeno bienes inmuebles o activos fijos cuya posesión es inferior a 2 años. Ahora, las cédulas de pensiones es cuando las personas naturales perciben entonces pensiones, y dividendos y participaciones, pues cuando uno es socio o accionista en una compañía y hay distribución de utilidades, pues lo que yo percibo por concepto de dividendos o de participaciones, entonces también harán parte de la depuración del impuesto sobre la renta, pero lo vamos a llevar dentro de la renta de dividendos y participaciones. Las personas naturales residentes obligadas a presentar la declaración de renta deben de considerar los siguientes límites. Haber tenido o obtener un patrimonio bruto con corte de diciembre 31 del año o del periodo sobre el cual se va a declarar superior a 4.500 OBTs. Haber obtenido ingresos brutos iguales o superiores a 1.400 VTs,
haber realizado consumos mediante tarjeta de crédito superior a 1.400 VTs o haber realizado compras y consumos totales superiores a 1.400 VTs. También se está obligado a declarar o a presentar declaración si se realizaron consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras por un valor total acumulado superior a 1.400 VTs, o también si se es responsable de IVA al cierre del año gravable. Recuerden que estas características o estos límites que acabo de mencionar son aislados. Puede una persona entonces declarar si cumple uno de ellos, no los tiene que cumplir todos. ¿Quiénes entonces no están obligados a declarar? Las personas naturales no obligadas a declarar podemos encontrar entonces las personas extranjeras sin residencia, pero cuando la totalidad de los ingresos hubiesen estado sometidos a la retención en la fuente que está contenida en los artículos 407 y 411 del Estatuto Tributario, y también aquellas personas naturales que pertenecen al régimen simple de tributación. ¿Qué se necesita entonces para presentar la declaración de renta? Estar inscrito en el RUT, habilitar la cuenta de usuario. Recuerden que a través de la página de la DIAN o el portal Muisca podemos realizar todos los trámites. Actualizar el RUT si es necesario y tener entonces la firma electrónica vigente con la finalidad de firmar las declaraciones. La tarifa del impuesto sobre la renta para las personas naturales y extranjeras la vamos a encontrar regulada en los artículos 241 y 247 del Estatuto Tributario. Entonces, como les decía hace un momento, cuando hablábamos sobre las características del impuesto sobre la renta, yo les mencioné algo por allá que fue la progresividad. Quien más percibe o más gana, pues más debe de pagar. Por lo tanto, me voy a centrar en este momento en el artículo 241 del Estatuto Tributario y allí podemos ver entonces en pantalla los rangos que existen actualmente. Por ejemplo, si una persona tiene unos rangos entre 0 y 1.090 VTs, pues el impuesto será del 0%. Entre 1.090 y 1.700 VTs, la tarifa marginal será del 19%. Entre 1.700 y 4.100 VTs, la tarifa es del 28%. Fíjense la progresividad que oscila entre el 0 y el 39%. En cambio, para las personas naturales extranjeras sin residencia, vamos a encontrar en el artículo 247 que tienen una tarifa única del 35%. Entonces, los invito pues a tener en cuenta los elementos generales que acabo de entregarles y espero que sea de gran apoyo para el estudio de toda la asignatura. Muchas gracias.